Las palabras resonaron en la calle vacía detrás de él. Turles se congeló en su lugar al escucharlos. No fue posible. Gohan no solo estaba destrozado y claramente ya no era capaz de luchar, sino que el Gohan que conocía carecía de valentía. El niño había visto lo valiente que se ganó a los débiles en sus vidas. ¿Cuántos miles habían matado él y Gohan? Se levantarían valientemente para la ocasión, y luego caerían como lluvia del cielo, rápida e impotente. Algunos gritaban y los denunciaban, otros guardaban silencio. Era imposible imaginar que era, increíble imaginar que Gohan se había convertido en una de esas criaturas lamentables. Deteniendo su caminata, Turles giró lentamente la cabeza hacia atrás, viendo a Gohan parado desafiante, al igual que todos esos posibles héroes antes que él. ¿Qué tuvo que haber sucedido para haberle permitido cambiar tanto? ¿Y qué si este fuera el mundo donde nació? Un sentimiento de vacío repentinamente se abrió paso en su pecho. Era una sensación de pérdida. El niño que había levantado, la que él había enseñado todos esos años, fue muerto. Reemplazado por este caparazón de su antiguo yo. Una criatura lo suficientemente estúpida y desinteresada como para tirar su vida cuando era una alternativa viable. ¿Por qué estaba tirando su vida? ¿Un ideal? O tal vez fue arrojado al olvido por algo mucho menos interesante, como un miembro de la familia. Seguramente no podría haber sido por Kakaroto. Entonces, debo conocer a Gohan. ¿Por qué no puedes hacer esto otra vez? Dijiste antes que ni siquiera es todo el planeta, solo algunos elementos. Bueno, ¿qué elementos son tan importantes, Gohan? ¿Por qué vale la pena morir? Los ojos cansados, golpeados y doloridos de su antiguo protegido parecieron casi deslumbrarse por un momento. Gohan casi pareció desmayarse antes de recuperarse. Solo pararse debe haber sido todo lo que Gohan tenía. Las únicas veces que Turles vio al niño tan determinado fue cuando su vida estaba en peligro. Por supuesto, era cierto que su vida estaba en peligro, pero era porque la estaba poniendo en peligro deliberadamente. Mi madre está en este mundo, Turles, y ella nunca me perdonaría si te dejo matarlo, dijo Gohan finalmente cuando aparentemente regresó al mundo de los vivos. ¿Eso fue todo? ¿Al chico le importaba una mujer frágil? ¿Su madre de todas las personas? Era una especie de fantasía infantil que mantenía sus instintos, su naturaleza despiadada bajo control. El asco brotó en Turles, casi reemplazando el vacío. Entonces, había una manera de que el chico volviera a su sano juicio al menos. Entonces, ¿qué estás diciendo es que después de que mate esta bolsa de piel, volverás a tus sentidos? La respuesta fue inmediata. El aura de Gohan explotó de su cuerpo y su poder comenzó a aumentar rápidamente. Al controlarse, Turles solo sonrió al principio, potenciando su propio aura. Entonces el niño pensó que podía arrojarle todo e intentar marcar la diferencia de esa manera. Bueno, eso estuvo bien. Estuvo bien hasta que notó el aspecto casi animal en el rostro de Gohan, y sintió que el poder seguía aumentando. Esto era algo que había visto una docena de veces. Cuando Gohan estaba acorralado siempre encontraba una fuerza dentro de sí mismo que Turles nunca podría explicar. El explorador no había mentido entonces, así como sus habilidades de detección de poder no mentían ahora. Preparándose, Turles podía sentir la creciente energía como una ola masiva, preparándose para chocar contra sus defensas. Finalmente, la energía envió el suelo alrededor de Gohan disperso en todas las direcciones mientras el joven gritaba. El grito no fue natural, fue casi un aullido de agonía. Un escalofrío oculto recorrió la columna vertebral de Turles cuando la ola de energía en cascada del cuerpo de Gohan desgarró la calle. Los automóviles abandonados explotaron en partes metálicas, dispersándose en todas las direcciones mientras su metralla se lanzaba en todas las direcciones, antes de estallar en llamas y dispersarse en los edificios en ruinas a su alrededor. El sonido de millones de pedazos sueltos de pavimento, vidrio y metal destrozado chocando contra estos edificios sonaba como millones de pequeñas explosiones estallando a su alrededor. El propio poder de Turles era masivo, incluso más grande que el de Gohan, pero no estaba enfocado todo en el ataque, ya que sabía que el chico estaba a punto de serlo. El abandono imprudente fue todo lo que vio a Gohan actuar en este estado. Con cuidado, movió su propia pierna hacia adelante para comenzar el proceso de hacer un ataque preventivo para sofocar esto. En el segundo que lo hizo, sintió que el mundo a su alrededor cambiaba violentamente.
El aura de Gohan explotó a su alrededor, esta vez cuando el joven Saiyajin se lanzó hacia Turles. Fue como una repetición de la historia por el breve segundo que Turles tuvo que defenderse. Recordó innumerables héroes y monstruos asesinados por esta misma ira implacable y abrumadora. Por primera vez en años, Turles sintió miedo. Parte de él estaba preocupado de que esto fuera solo el borde del poder de Gohan. Tal vez solo estaba tocando el borde del pozo de poder aparentemente ilimitado que el chico había sido capaz de toda su vida. De ninguna manera. Con un pensamiento desesperado llegando al límite de su mente, Turles se movió para bloquear el asalto a la velocidad del rayo, solo para que su bloqueo llegara demasiado tarde, cuando el primer golpe que Gohan realmente golpeó en él en años relacionado con su mandíbula. Protestó por la tensión, obligando a sus dientes a cerrarse con fuerza. La cabeza de Turles se echó hacia atrás violentamente antes de que su cuerpo despegara del suelo. Mientras navegaba por el camino, sintió el terrible impacto de su cuerpo golpearse contra el concreto y atravesar la gruesa barrera. Los bordes del acero reforzado rasgaron sus brazos y pecho, antes de que su cuerpo impactara las paredes detrás del primero. En unos pocos segundos, Turles se liberó del otro lado del edificio, su armadura se quebró en el medio y su caldero izquierdo arrancado de su lugar. Cuando llegó a la mitad del camino detrás del edificio, vio solo una mancha de luz dorada antes de que Gohan volara directamente hacia él, golpeando ambos antebrazos contra su pecho en un ataque vicioso. Golpeando rápidamente el suelo, el cuerpo de Turles rompió el asfalto debajo de él, antes de saltar varios pies en el aire. El dolor explotó en su espalda y costillas por el impacto bilateral mientras hacía una mueca por el dolor. La cresta de energía parecía expandirse dentro de su antiguo alumno. El poder de Gohan era increíble, y parecía expandirse solo. A medida que se expandió, sus propios temores se expandieron. Esto debe haber sido por lo que pasó Slug, lidiando con un enemigo que solo parecía volverse más fuerte y más fuerte con cada momento que pasaba. Tenía que haber una salida a esto, y ahora. Sin embargo, antes de que Turles pudiera formular un plan, Gohan se había lanzado sobre él mientras rebotaba en el suelo, volviendo a caer sobre su abdomen y pecho, esta vez empujando sus rodillas hacia el centro de su cuerpo. Cuando Turles impactó el suelo, sintió que el mundo debajo de ellos se hacía añicos. La calle entera explotó aparentemente cuando el pavimento fue lanzado al aire como polvo arrastrado por una fuerte ráfaga de viento. El dolor era inmenso, y el mundo debajo de él se derrumbó, antes de que también se rompiera y se derrumbara. 1 metro debajo de ellos se había revelado por existir. El túnel debajo se derrumbó por el impacto, vaciando el suelo debajo de ellos. Finalmente, debajo del túnel, se reveló el depósito submarino de la ciudad, ya que el túnel se derrumbó, metros de roca endurecida se agrietaron y partieron, lo que también provocó el colapso. En un segundo, millas de ciudad comenzaron a doblarse en una ola de tierra que se derrumbaba. Los edificios se derrumbaron y se movieron antes de inclinarse y se separaron del estrés del suelo debajo de ellos al cambiar a este agujero de sumidero a escala de la ciudad. Ambos cayeron en la oscuridad de edificios derrumbados, polvo y otros escombros. 2 campos dorados de energía aún se podían ver entre este apocalipsis, chocando violentamente. Turles se movió cuando Gohan golpeó su puño contra su rostro otra vez, chocando contra su mejilla mientras relanzaba otro asalto. Cada ataque fue acompañado por un gruñido del otro guerrero. Ya no estaba luchando contra un hombre, estaba luchando contra una bestia descontrolada. Los pensamientos fueron interrumpidos por otro golpe, este causó que saliera sangre de su boca. La serie de golpes continuó hasta que los dos chocaron con el hormigón ahora y el polvo lleno de agua debajo. A su alrededor, la ciudad todavía se derrumbó en el creciente agujero del fregadero. El tiempo había sido comprado por su caída al agua. Es hora de reagruparse y reevaluar qué hacer. Arriba, Turles sabía que era hora de subir y rápido. Este lugar era un pozo de lodo, ningún movimiento avanzado tendría la posibilidad de atravesar las montañas de escombros que pronto estarían sobre ellos. Dejando resurgir su poder, el agua sucia a su alrededor estalló lejos de él, creando una burbuja masiva en el antiguo depósito subterráneo. Lanzándose hacia arriba, su cuerpo explotó a través de las ruinas destrozadas de una ciudad que aún descendía al pozo en constante expansión. El polvo y el humo se arrastraban detrás de él mientras su cuerpo atravesaba las nubes de escombros.
Girando la cabeza y mirando hacia abajo, Toothless comenzó a formar energía en ambas manos, preparándose para el ascenso del retador nuevamente. Tenía que detener al niño ahora. Debajo podía sentir el otro poder, aún creciendo, y ahora ascendiendo para alcanzarlo. Apuntando violentamente sus palmas hacia abajo, Toothless desató la poderosa ola púrpura de destrucción hacia su atacante. Calamity Blaster. El torrente de energía cruda se estrelló contra la figura dorada justo cuando Gohan rompió las nubes. Por un breve momento el rayo se detuvo, rompiendo el aura de su oponente. Era como si fuera el océano, chocando contra las rocas. Pero pronto, las rocas cedieron, colapsando en el mar. El poder de Gohan disminuyó bruscamente, el campo dorado a su alrededor dejó de protegerlo del ataque mortal. La enorme nube de escombros debajo escapó del camino del rayo, volando en todas las direcciones lejos de él. Cuando el rayo golpeó la tierra debajo, una explosión masiva explotó en el centro de la ciudad en ruinas, enviando millones de toneladas de tierra y otros materiales en todas las direcciones. Toothless finalmente respiró con calma, su cuerpo se tomó un momento para relajarse mientras miraba la nube de hongo que se formaba debajo, olas de destrucción rodaban sobre la pila de ruinas ya destruida. Exhalando de alivio, el guerrero Saiyan sintió que el poder restante de Gohan disminuía a menos de lo que era cuando era un Super Saiyan. Hubo momentos en los que estaba seguro de que su propia muerte se encontraría en esta batalla. El poder que había visto a Gohan demostrar a lo largo de su vida siempre había sido increíble, tal como lo había sido ahora. Nunca sintió que la ira de su alumno se volvería contra él. Al descender al cráter que había sido una ciudad próspera, Toothless aún podía sentir la energía de Gohan. El niño seguía vivo, incluso después de ese ataque. Aterrizando junto a la ahora casi indefenso Saiyan, el mayor de los dos miró a Gohan mientras trataba de sentarse. Su cabello era negro ahora, ya no tenía la forma de Super Saiyan. Gohan estaba demasiado débil y herido para eso, tal como lo había estado Vegeta. Eso estuvo muy cerca, dijo Toothless honestamente, mirando al niño con una mirada todavía algo asombrada. El niño había peleado más de lo que Vegeta o el Namek. La violenta oleada de energía que demostró había sido increíble. Ahora la sangre goteaba de la línea del cabello de Gohan, sin embargo, sus ojos cansados lo miraron mientras trataba de moverse más. No hemos terminado, Gohan apenas logró, tratando de sentarse para luchar más. Era algo que Toothless nunca había visto antes en su vida. El Saiyajin estaba tan decidido a ganar o morir, todo para salvar a una persona. Fue increíble. La conmoción por verlo todavía no podía desvanecerse aparentemente. No era como si él conociera a la mujer. ¿Fue porque de alguna manera estaba apegado a la idea de una madre? Toothless solo podía especular en su cabeza que de alguna manera Gohan quería que alguien relajara su conciencia o se preocupara por él. Lentamente, el corazón de Toothless se hundió al darse cuenta de que Gohan nunca debió haber sido tan fuerte como parecía. Durante todo el tiempo que habían luchado uno al lado del otro, por debajo de todos los atributos que adquirió, Gohan había sido un niño asustado que deseaba ver a su madre. Algún niño anhelando una vida débil que perdió. Proyectó todos los buenos años que habían luchado juntos en una nueva, terrible y decepcionante luz. Por segunda vez en ese día, apuntó su mano hacia Gohan con la intención de matar. Esto sería todo, acabaría con el chico a quien había pasado casi una década sacando del fuego. El chico que habría dado su vida por él. El niño que aprendió de él y trató de ser como él. El único otro Saiyajin que había visto en años hasta hoy. Toothless luchó consigo mismo mientras mantenía su mano fija en el niño, ya no veía la decepción frente a él, sino el niño del que estaba orgulloso. El que siempre llevó las peleas al límite, que siempre estuvo en la línea del frente y que siempre estuvo de espaldas. El chico que se metió en problemas y constantemente tuvo que salir corriendo y terminó necesitando que lo rescatara. El que siempre había sido feliz de rescatar. El chico que lo vengó de su batalla con Lord Slug. Las dos imágenes de Gohan no podían reconciliarse por completo ahora, pero aún así, Toothless no pudo terminar esto. Hemos terminado, finalmente le dijo Toothless a Gohan. Esta pelea había terminado. Girando la cabeza, Toothless sintió aparecer un nuevo poder. Ambos ojos se abrieron al darse cuenta. Toda la batalla con Gohan claramente había comprado su tiempo gemelo para recuperarse. Quizás el papel de Gohan en esta batalla había terminado, pero la batalla en sí tenía una nueva entrada. Kakaroto.
Fue una agitación violenta cuando su cuerpo fue arrojado cuando la calle a su alrededor colapsó. Solo había habido segundos para que Goku respondiera cuando se despertaba. Justo a tiempo había logrado una transmisión instantánea fuera de allí antes de que toda la ciudad se convirtiera en una ruina. Desde una distancia segura arriba y desorientado, Goku trató de manejar la situación cuando una explosión masiva estalló en el centro de la ciudad. Los niveles de potencia cambiaban rápidamente, uno se agotaba mientras otro aumentaba. Uno de repente se sintió muy familiar. Fue Gohan. El otro poder no era familiar, pero reconocible como el Saiyajin que atacó la Tierra mientras estaban en la cámara del tiempo. El Saiyajin que se parecía a él, la imagen más oscura de sí mismo. Su nombre había sido revelado en el momento de la traición. Turles Gohan lo había traicionado. La idea era dolorosa, dolorida, difícil de comprender. A su hijo le había llevado solo el más breve momento decidir traicionarlo, traicionar a todos. Dende había tenido razón sobre él todo el tiempo. Nunca deberían haber confiado en él nunca debería haber confiado en él. No había salvado a Gohan. Un dolor sordo y prolongado comenzó a latir en su pecho. Esto significaría que tendría que hacer lo que había intentado hacer el primer día que se conocieron cuando Gohan regresó a la Tierra. Tendría que lidiar con las consecuencias de sus fracasos. Lo intenté tanto, Gohan. Quería que te recuperaras, quería que tuvieras una oportunidad en la vida sin lastimar a los demás. Te fallé de nuevo, y lo siento. Sin embargo, algo era extraño. El poder de Gohan ahora estaba en fuerte declive, como un poder dañado. ¿Vegeta lo había atacado? Extendiéndose, podía sentir a Vegeta, ahora fuera de los límites de la ciudad, su poder apenas existía. Goku casi podía sentir los huesos rotos de Vegeta. Lo que significaba que alguien más tenía que tener. No había señal de Piccolo, lo que significaba que el responsable de ello debía haber sido Turles. No tenía sentido, estaban del mismo lado, ¿no? A menos que algo saliera mal. ¿Pero quién lo sabría? Vegeta, gritó Goku. Vegeta, ¿puedes oírme? Valía la pena intentarlo, si Vegeta sabía en qué demonios estaba caminando, tal vez podría averiguar si Gohan era amigo o enemigo. Cada parte de él rechazó la idea de que Gohan fuera amigo, pero cada parte de él al mismo tiempo esperaba que lo fuera. ¿Qué es, idiota? Vegeta preguntó con irritación. Ese chico tuyo me hizo un desastre después de que esa mirada psicópata parecida tuya me suavizó. Incluso sin estar a su lado, Goku podía decir que el ego de Vegeta había sido herido. Tampoco era la pelea que le había prometido a Vegeta, una pelea directa contra Gohan, y si ganaba, una pelea con él. En este momento, no importa que, después de que todos se recuperaron, le había dado a Vegeta la pelea que quería, Vegeta ya se lo había ganado en sus libros. ¿Qué está pasando ahí abajo? Goku preguntó. He estado fuera de acción, ¿qué extrañé? Esa rata traidora que llamas hijo está luchando contra tu clon. Sospecho que tiene algo que ver con el destino de esa mujer tuya. Ahora tenía sentido. El corazón de Goku cobró vida, incluso si no era lo que él quería. Fue un alivio saber que Gohan había encontrado el camino de regreso al camino. De alguna manera, algo había hecho que su hijo se diera cuenta de lo que era importante para él, e incluso si en este momento era principalmente Kiki, estaba bien. Lo realmente importante era que se había dado cuenta de que Kiki era más importante para él que la lealtad hacia un monstruo, lo que significaba que era hora de intervenir, tan rápido como podía. No había ilusiones sobre sus posibilidades contra Turles, eran malas, pero su hijo estaba allí abajo, e incluso si lo había traicionado, al menos había encontrado el camino. Espera, Gohan, ya voy. En un instante borroso, Goku apareció en la cima de las ruinas de la ciudad, de pie en lo que solía ser la parte superior de un edificio, o al menos parte de él. En cuestión de segundos había convocado su forma Super Saiyan, y segundos después de eso, había ascendido al siguiente estado. Un rayo se disparó a su alrededor mientras Goku construía su propia resolución. Esta era su oportunidad de salvar a Turles, y tal vez incluso ayudar a su hijo a ver los verdaderos errores de sus decisiones. Quizás después de todo esto, finalmente puedan encontrar algo en común, o al menos algo de paz. Desapareciendo nuevamente y reapareciendo, Goku se paró junto a Gohan, ahora mirando directamente al monstruo que vino a matar a todos en este planeta. Mirando como parece, directamente a sus propios ojos.
Era casi como un monstruo que se había separado de él al nacer, y se le permitió crecer en su propia visión oscura de sí mismo. Kakaroto, dijo Turles, con la boca curvada en una sonrisa. Supongo que debería decir que es bueno verte, hermano. ¿Hermano? De repente tenía sentido, todo tenía sentido. Turles era su hermano, igual que Raditz, solo que claramente se parecían aún más. Tal vez este era un monstruo que se separó de él al nacer, tal vez se trataba de un gemelo. Sin embargo, había algo extraño en eso, que su hermano había sido la razón principal de la corrupción de Gohan, y aún así el hombre que había mantenido a Gohan con vida. Si no fuera por él, nunca habría tenido la oportunidad de encontrarse con Gohan nuevamente. Apretando los dientes, Goku decidió hacer una oferta. Una oportunidad, deja este planeta Turles y nunca regreses, ofreció el defensor de la Tierra, sus ojos tan fríos como el acero. La sonrisa casual y despreocupada que recibió en respuesta lo dijo todo, este supuesto hermano suyo tenía la intención de luchar hasta la muerte. Luchar hasta la muerte siempre parecía tan inútil, pero ahora no importaba. Alguien tuvo que detener a este maníaco antes de que pudiera hacer más daño. Centrándose, Goku trató de mantenerse enfocado en Turles, y no en su hijo gravemente herido a su derecha. Kakarot, jadeó Gohan. Él va a matar a todos. Lo sé, respondió Goku. Lo siento, sí, si hubiera sabido, no habría, guarda tu fuerza Gohan, esta ya no es tu pelea, dijo Goku con seriedad, sus ojos mirando hacia Turles peligrosamente. Cuando termine, hablaremos. Había algo de lo que estar orgulloso en ese momento. Vindicaba cómo se había sentido acerca de Gohan antes de todo esto hasta cierto punto, por primera vez, Gohan realmente estaba tratando de disculparse con él por lo menos por lo que acababa de hacer. Tal vez fue porque estaba al tanto de las consecuencias de sus acciones, o tal vez fue porque le importaba, pero lo que le importaba a Goku era que parecía, y sonaba sinceramente arrepentido. Basta de hablar, intervino Turles. Tengo mejores cosas que hacer que escucharlos a ustedes dos lazos débiles. Luchen conmigo, ahora. Estableciendo su postura, Goku se preparó mientras Turles preparaba su propia defensa. En cuestión de segundos, ambos luchadores se volvieron borrosos, y los truenos se arrastraron por el cielo cuando los dos llegaron a los golpes. Los dos brazos de Turles se unieron cuando bloqueó una patada entrante de Kakaroto. Un retumbar atronador resonó en el cielo como una vez más por la fuerza del impacto. Primero, tuvo que luchar contra el príncipe de todos los Saiyajin, luego con el Namek, luego con el hijo que nunca tuvo y ahora con el hermano que nunca conoció. Este planeta era un pozo de serpientes retorcido. Tomó a sus atacantes y los convirtió en sus propios defensores. Este destino nunca le ocurriría. Rompiendo sus brazos cerrados y tirando la pierna de Kakaroto, Turles lanzó un golpe cruel a la cabeza de su hermano. Cuando el golpe aterrizó, la sangre y la saliva fueron lanzadas al aire a su alrededor. Una vez más, el aire a su alrededor tronó y retumbó con el impacto. Lanzándose por el aire, el cuerpo de Kakaroto desapareció un segundo más tarde con pura velocidad. Turles hizo lo mismo, los dos volvieron a chocar cuando sus antebrazos se unieron. Cuando los dos volvieron a golpear, esta vez Turles sintió dolor en su propia cara, pero sabía que su golpe también estaba conectado. Los dos retrocedieron desde donde estaban en el aire, antes de reunirse e inmediatamente volver a estar juntos. Kakaroto le dio un peligroso golpe en la sección media, mientras se conectaba con un violento codo al hombro. Abrió una oportunidad aún mayor, mientras que cerró las opciones para Goku. Después de golpear el intestino con la otra mano, Turles luego hundió el puño en la cabeza de Kakaroto, antes de seguir con una furiosa batería de golpes, cada uno de los cuales hizo que el cuerpo de Kakaroto se retorciera violentamente en el aire. Esto era lo que significaba ser el guerrero más poderoso del universo. Nadie pudo detenerlo. No el príncipe Vegeta, no una escoria alienígena Namekian, no Gohan, y ciertamente no Kakaroto. Los sacrificios que había hecho por el poder eran inmensos, y lo volvería a hacer todo. Turles incluso sacrificaría la energía de su propio hermano para ser absorbida por el árbol del poder. El árbol le dio todas las ventajas en el universo. Fue el gran ecualizador, y luego la gran ventaja. Pronto, sería recordado como el gobernante del universo y el asesino de los seres más poderosos que jamás haya vivido, aparte de él. Incluso los Kais temblarían al acercarse. Con ese último pensamiento, Turles clavó su pierna en la cabeza de Kakaroto con una violenta patada, apuntando a su hermano hacia abajo.
Cuando Kakaroto impactó en la superficie de los escombros debajo, Turles solo pudo sonreír cuando vio la gran nube de polvo en el aire. Todos ustedes fueron tontos al pensar que podrían desafiarme. Yo gobernaré el universo con el poder del árbol del poder. Turles se echó a reír. Pero no te preocupes, Kakaroto, te daré a ti y a los demás un entierro decente. ¿Qué más puedo hacer por la familia? El sol estaba tibio al menos. Incluso parte del cuerpo de Gohan se sentía como si hubiera sido arrancado por un vicio. Fue una agonía tratar de girar la cabeza para seguir la pelea, y de todos modos fue inútil. Fue cuando sintió que el nivel de energía de Kakaroto se hundía bruscamente, que supo que todo había terminado. No había forma de que ganaran más. Había fallado, Kakaroto había fallado, todos habían fallado. Cerrando los ojos, Gohan deseó de alguna manera que este mundo no fuera real. Hubo un sincero deseo de que todo esto fuera un sueño. El que siempre había querido salvarlo, el que siempre lo había salvado, lo iba a matar a él, a su hermano malcriado y a su madre. Fue un modo opuesto a la historia de su infancia. Esa fue la parte más perturbadora de todo este asunto, más allá de un pequeño hecho. No tenía que llegar a todo esto. ¿Por qué no podrían haber dejado atrás este mundo? La respuesta finalmente llegó a Gohan. Avaricia. La codicia de Turles superaba su preocupación por los demás, incluso por sí mismo. Quizás también era algún tipo de prueba de lealtad, una prueba que había fallado. Silenciosamente, se imaginó su destino, para ser destruido por Turles. Pero su propio destino no era nada comparado con la crueldad que su madre enfrentaría ahora cuando Turles la encontrara. Sería lo que solían hacer con los luchadores que resistieron demasiado tiempo. Siempre les hacen saber que sus seres queridos sufrirían más como resultado. Quemando la piel, aplastando extremidades, heridas mortales fatales, pero dolorosas y lentas. Cometieron actos de agonía, y esos actos se cometerían contra ella. El miedo ahora inundó sus venas al darse cuenta. Ella no merecía eso, nadie podría merecer eso. Ni siquiera el que había hecho eso se lo merecía. Todo lo que la mujer había deseado era una vida tranquila para su familia. Antes habría pensado que esto era vergonzoso, deshonroso incluso, pero ahora Gohan lentamente comenzó a sentir que esta era una buena y noble forma de vivir. Goten probablemente también enfrentaría lo mismo, ¿no? Goten sería acogido, de alguna manera lo sabía. El niño enfrentaría una nueva vida, una vida de tormento, dolor y tristeza. Se vería obligado a matar hasta que se volviera natural para él. Se convertiría en su naturaleza. Una vida por el bien de la supervivencia. Sería su vida en la que sería arrastrado, por alguna razón que hizo que su estómago se retorciera violentamente, sintiendo desesperación y enfermedad. Gohan. Parecía que Kakaroto estaba hablando con él. ¿Pero de dónde? Kakaroto no estaba cerca de él. Gohan, escúchame. No voy a durar mucho más contra él. Necesitas volver a levantarte. ¿Volver a subir? En este momento apenas podía moverse. Esto debe ser una alucinación provocada por su miseria y dolor físico. De todos modos, gimió mientras se sentaba más por un breve momento, antes de desplomarse. Gohan, sé que duele. Pero si no te levantas y peleas, Kiki, Goten y todos los demás morirán. Morirían incluso si él se levantaba. ¿Cuál era el punto? Si no puedes detenerlo, Gohan, los matará. No puedes fallarles, por favor, Gohan. No puedo detenerlo, eres el único que puede. ¿Eso fue todo? ¿Esto era de alguna manera toda su responsabilidad? ¿Esto fue todo él? No podía salvarlos, no quedaba nada cerca de la fuerza que le quedaba. Pero hubo una breve escena que apareció ante sus ojos. Su mano se rompió cuando Turles la agarró violentamente. Un grito resonó en la garganta de Kiki cuando el monstruo comenzó a formar un rayo de energía desde la punta de su dedo. Comencemos quitándonos estos dedos, ¿de acuerdo? Respirando bruscamente, Gohan comenzó a levantarse, temblando mientras lo hacía. No era un recuerdo, era un miedo. Pero era un miedo que sabía que sucedería. Turles siempre comenzó con los dedos de las manos y los pies, luego con los pies y las manos. Al encontrarse dentro de sí mismo, para elevarse más allá de solo sentarse, Gohan se encontró atraído por algo más que su propia voluntad de alguna manera. Algo poderoso surgió de su interior para permitir que los músculos cansados y terminados funcionen. Los gritos resonaron antes de que la figura más pequeña entrara corriendo a la habitación. ¡Mamá! Los ojos en pánico se abrieron para Gohan, tal como lo habrían hecho para Goten.
La energía dorada comenzó a circular por su cuerpo. Sus ojos se cerraron dolorosamente mientras trataba de bloquear la visión. No podría suceder, no sucedería de esa manera. Algo doloroso ahora lo llevó a dar un paso adelante. Sus brazos exhaustos se desplomaron, todavía doloridos, aún incapaz de funcionar. Los ojos cansados miraron hacia adelante, tratando de encontrar a dónde ir. Con un golpe violento, Kakaroto aterrizó frente a él, salvaje y destrozado. Lentamente, Toothless descendió desde arriba junto a Kakaroto, aterrizando lentamente sobre sus pies. El otro Saiyajin respiraba con dificultad, pero parecía entusiasmado. Empujando su bota sobre el pecho de Kakaroto, Toothless sonrió antes de mirar a Gohan. El inconquistable Kakaroto había sido conquistado. ¿Qué te parece, Gohan? Toothless preguntó, antes de mirar a Kakaroto, señalando con el dedo hacia adelante y comenzando a formar un rayo de energía. ¿Debería comenzar con los dedos primero? Algo dentro de Gohan ya había estado creciendo y menguando, retorciéndose y cambiando. La flexión y deformación de lo que sea que fuera esto era lo que le había dado la fuerza para ponerse de pie. Era lo que ahora le daba la fuerza para mirar hacia adelante a lo que iba a ocurrir. Acostado allí, el alguna vez invencible Kakaroto estaba a punto de morir de una muerte terrible e indigna. Pero era exactamente el tipo de muerte que temía por todos los que le importaban. Incluso temía este destino para Kakaroto. La escena se desarrollaría lentamente frente a él, y él sería incapaz de detenerla. No estoy indefenso, puedo detener esto, no habría nada que él pudiera hacer. Remolinos de viento estallaron a su alrededor mientras cerraba el puño con fuerza, tratando de mantenerse bajo control. ¿Qué le estaba pasando? Lentamente sonriendo hacia él, Kakaroto asintió con la cabeza hacia su hijo. Gohan se congeló en estado de shock y casi horrorizado cuando sintió que Kakaroto casi le decía adiós. Está bien, Gohan, dijo débilmente. Solo déjalo ir. La cosa dentro de él que le había dado el poder de levantarse dejó de doblarse, su resistencia y sus protestas, antes de romperse en dos. No, finalmente le dijo Gohan a Toothless, mirando a su mentor con los ojos endurecidos. La energía dorada ahora explotó a su alrededor como una tormenta furiosa, su cabello se volvió hacia arriba y se volvió dorado una vez más. Continuó, la ola de poder debajo de lo que sea que se había expandido nuevamente, creciendo a niveles no naturales. Se sentía como si su cuerpo fuera a desgarrarse. Ola tras ola de energía se expandió dentro de él hasta que le dolió. Incapaz de contenerse más, Gohan gritó, y renació. Sonriendo, Toothless tenía la intención de comenzar con los dedos de Kakaroto. Pero algo se sintió inmediatamente, su sonrisa desapareció cuando Kakaroto comenzó a hablar. Esto no era diferente a cualquier otra vez que había masacrado a alguien. Kakaroto era un tonto débil, muriendo justamente debajo de su bota. Pero esa no era la parte que era desconcertante. Era algo sobre Gohan. Está bien, Gohan, dijo Kakaroto débilmente. Solo déjalo ir. Fue una patética excusa para despedirse. Deja que vaya. Deja que vaya. Fue entonces cuando Toothless sintió que el aire a su alrededor cobraba vida. La electricidad parecía ondularse en el aire a su alrededor. Algo estaba surgiendo, y fue increíble. Algo casi parecía hacer que su cuerpo vibrara, y no había una onda de fuerza que lo causara, al menos todavía no. El familiar brillo dorado de un Super Saiyan comenzó a emerger de Gohan un segundo después. Sin embargo, su cabello aún no había cambiado. Entonces ¿eso fue todo? ¿Gohan había decidido arrojar su sombrero al ring otra vez? Como si ya pudiera hacer la diferencia. Incluso con su poder desbloqueado de antes, no había podido detenerlo. Esta vez sería no. La única palabra decía mucho más. No se refería a Kakaroto en absoluto, sino a él. La palabra casi parecía condenatoria. Pero tenía poder detrás de él, mayor que cualquier ataque que hubiera enfrentado hasta ahora. Cuando el aura dorada alrededor de Gohan se expandió y su cabello se volvió dorado una vez más, Toothless sintió que se alejaba de Kakaroto y se volvía para enfrentar este nuevo desafío. Una sonrisa de confianza se formó en sus labios. Entonces ¿esto fue todo? El chico pensó que podría desafiarlo nuevamente, así como así. Fue entonces la primera ola de poder en expansión que se apoderó de ellos. El aura de Gohan se expandió violentamente, y la mirada dura y violenta que le estaba dando hizo que Toothless sintiera el mismo miedo que sintió cuando el poder de dormir de Gohan despertó antes.
Esto no se puede permitir que vuelva a suceder. Preparándose para atacar, otra ola estalló, esta lo suficientemente poderosa como para casi congelar su cuerpo en su lugar a medida que el aura del Gohan se expandió nuevamente. El aura se convirtió casi en una violenta llama dorada frente a él, radical, fuera de control. Las olas seguían llegando y lo cubrían cuando sintió que el poder de Gohan se expandía hasta que parecía que su cuerpo apenas podía contenerlo. Los músculos se hincharon masivamente. Nos matará a todos. A este ritmo, Gohan explotaría, y cuando lo hiciera, su poder se expandiría más de 100 millas y vaporizaría todo. No había esperanza de escapar en el segundo que le quedaba antes de que sucediera. Pero ese destino no sucedió. En cambio, Gohan gritó, su cabeza fue echada hacia atrás incluso. El aura se intensificó y la electricidad se extendió por su cuerpo. Su cabello se erizó aún más y sus músculos succionaron hacia adentro en un movimiento violento. Gohan no estaba explotando. Él estaba ascendiendo. El poder ahora frente a él era absolutamente masivo, algo que nunca pensó que fuera posible obtener de forma natural. Su poder era tan alto como el suyo, pero fue el grito que hizo eco lo que lo puso nervioso. No era natural, ni siquiera era un aullido. Parecía casi el grito de nacimiento de un terrible monstruo. Era difícil incluso pensar cómo sonaba un animal, qué dolor tenía. Cuando cesó el grito, lo que estaba ante él era un hombre listo para ponerse de pie y luchar, y uno que ahora era tan poderoso como él. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Parecía casi como si Gohan se estuviera haciendo esa misma pregunta. Al principio, Gohan se miró las manos en estado de shock, como si sintiera su nuevo poder. ¿Cómo? Gohan susurró para sí mismo, antes de inclinarse hacia arriba para mirar a Turles. La mirada asesina que el joven Saiyajin le dio ahora lo dijo todo. La ascendencia había cambiado todo sobre el hombre que una vez describió como un cobarde. Todo lo que Turles podía sentir de él ahora era resolución. Ríndete Turles, ahora, advirtió Gohan, volviéndose para mirarlo. No quiero matarte. Un ceño fruncido atravesó la cara de Turles cuando trajo su propio poder a la superficie, la energía ondulando por su cuerpo. Este no sería su fin, y ciertamente no estaba dispuesto a perder a su cargo. Un cargo que había olvidado por completo lo que era ser un Saiyajin, como el chico del infierno. Tienes un largo camino por recorrer antes de que te responda. Si crees que tienes lo que se necesita, demuéstralo. Muéstrame en qué tipo de Saiyan te has convertido. No hubo sorpresa cuando Gohan saltó al ataque. Cuando las dos fuerzas chocaron, fue como una fuerza imparable que se encuentra con un objeto inamovible. El puño de Gohan se estrelló contra la guardia de Turles, y una ola dorada de puro poder explotó contra los dos. Arcos dorados de relámpagos rasgaron los escombros sobre los que estaban, rasgando el suelo. La fuerza fue lo suficientemente grande como para hacer que el cuerpo propenso de Kakaroto volara a la distancia, deslizándose por el suelo. Lanzando otro golpe, apuntando a la cabeza de Turles, el otro lado del luchador dio un paso, agarró el brazo derecho de Gohan sosteniéndolo en su lugar, antes de devolver el golpe con dos rápidos golpes de espalda, cada uno golpeó su cara haciendo que su cabeza retrocediera. Soltando su mano del agarre de Turles, Gohan se movió bajo la guardia ahora expuesta de Turles, y condujo un uppercut en su intestino. En respuesta recibió una rodilla en la cara antes de que los dos retrocedieran. El viento sopló sobre los dos, ambos ahora parados sobre las ruinas de 6 edificios. Ambos corrieron hacia el otro, ponchando. Gohan movió su brazo para evitar el intento de Turles de contraatacar, antes de mover su mano libre hacia arriba para empujar el propio golpe de Turles fuera del camino. Los dos se extrañaron el uno al otro por completo, antes de que en un movimiento borroso, comenzaran a tratar de poner una mano sobre el otro. Se conocían demasiado bien, cada ataque era contrarrestado por el otro, cada uno sabía de dónde vendría el próximo ataque. Las rodillas se golpearon juntas, los golpes no encontraron más que aire, y los codos y las patadas se volvieron inútiles por los bloqueos oportunos. Pasó otro golpe cuando Gohan saltó sobre un barrido que Turles intentó, antes de golpear en respuesta con su propia pierna, tratando de atrapar a Turles. Desafortunadamente, el otro Saiyajin simplemente retrocedió, antes de ponerse de pie. Los dos volvieron a chocar en cuestión de segundos, esta vez ambos puños se encontraron en el medio mientras el aura parpadeaba violentamente por el impacto. Al mirar a los ojos azules de Turles, Gohan vio a un hombre que se estaba desmoronando.
Todo estaba empezando a desmoronarse para Turles ahora, incluso si no estaba perdiendo esta pelea por completo. Nada de esto había salido según lo planeado para él, y eso fue algo bueno. Solo había una forma de evitar todo esto, y Turles la había tirado. El reino estaba cayendo en ruinas. Con otro intercambio rápido entre los dos, Gohan encontró la debilidad que había estado esperando ver. Turles expuso su lado izquierdo, como siempre lo hacía cuando se preparaba para abrumar una postura defensiva que Gohan estaba presentando. Fue hacer o morir por Gohan. Dando un paso y moviendo el codo, Gohan condujo el punto duro hacia las costillas de Turles. El otro Saiyajin pareció casi congelarse en su lugar, su rostro palideció de dolor. No podía terminar con un movimiento, este tenía que ser el cambio de juego. Golpeando nuevamente, Gohan movió su otro brazo y golpeó su puño en el mismo lugar, antes de golpear nuevamente con su otro brazo. 2, 3, 4 poderosos puños se estrellaron contra las costillas de Turles antes de que el anciano fuera enviado en espiral a un lado. Cuando se estrelló contra el marco arruinado de una vieja sala de bomberos, Turles tuvo problemas para levantarse. He cambiado la forma en que peleo contra Turles, y tú no. Sé todo lo que vas a hacer. Ríndete, no tiene sentido continuar. La mirada de resentimiento que refirió a su vez fue increíble. Siempre pensaste demasiado en ti, Gohan. Así es como seguiste siendo arrastrado al tanque de curación. Si crees que esta pelea ha terminado, tienes otra cosa por venir. El otro Super Saiyan gritó furiosamente. El aura de Turles se expandió rápidamente, antes de despegar hacia Gohan, aterrizando una patada cruel en el costado de Gohan. El golpe envió sus costillas a un desorden de dolor e incomodidad, antes de enviarlo al aire. Mirando hacia atrás, Gohan vio a Turles detrás de él. Los dos se detuvieron en el aire una vez que Gohan empujó su propio poder, enviando una ola, deteniendo su propio movimiento y deteniendo a Turles en su camino. Había otra forma de terminar esto. Fue para hacerlo para que ninguno de los dos pudiera ganar. Era su última opción, pero se había convertido en su única opción. Todo lo que quería hacer era huir de la Tierra, escapar de ella. Turles quería destruir la Tierra y consumir toda la vida en ella. ¿Qué tanto quería escapar de este lugar? Claramente no es suficiente para dejarlo morir. Ya no había forma de que pudiera obtener lo que quería, entonces, ¿por qué incluso mantener la esperanza? Mirando a Turles con seriedad, Gohan sintió que su corazón se encogía. ¿Cuánto podría sacrificar para salvar este mundo? ¿Podría sacrificar a Turles? En el fondo, aún dentro de sí mismo, sabía que no había forma de que pudiera. Pero podría sacrificar sus propias aspiraciones, su propio sueño de escapar de este lugar. Este lugar tendría que convertirse en un hogar para él, porque no solo iba a ser su hogar, sino el de Turles. Formando dos ondas de energía en su mano, las disparó hacia Turles, que las esquivó fácilmente. ¿Realmente, Gohan, eso es todo? Turles escupió. Ni siquiera lo intentaste. Sin embargo, una sonrisa apareció en el rostro de Gohan. Fue una sonrisa amarga y dulce. El dulce sabor de la victoria, con el mal sabor de la derrota, mezclado en uno. Era la única forma en que no solo podía salvar la Tierra, sino también salvar a Turles. Como si notara la mirada, Turles hizo una pausa, sus ojos se abrieron en estado de shock, cuando se dio cuenta de que Gohan no estaba apuntando hacia él. Girando la cabeza bruscamente, Turles miró justo a tiempo para ver su barco impactado por los dos rayos. Una explosión masiva y ardiente salió de la nave. La metralla de la nave se expandió en todas las direcciones, ya que fue destruida por la fuerza de la explosión. En las llamas, Gohan vio sus propias esperanzas sangrar y morir, sus propias esperanzas de convertirse en quien era antes. Todos se habían ido ahora. Esto tendría que ser todo con lo que estaba satisfecho. Ya nadie podía tener lo que quería, al menos no todo lo que quería. Pierdes, dijo finalmente Gohan. Tú pierdes. La nave explotó en una explosión masiva, enviando fragmentos de sus medios para abandonar este mundo en todas las direcciones. No fue casualidad. Gohan sabía exactamente lo que había hecho. Al destruir su barco, lo había varado aquí. Varados en esta roca miserable que convirtió a los atacantes en defensores, varados aquí con débiles y tontos. Al destruir esa nave, Gohan lo había condenado a un destino peor que la muerte, lo había condenado a la oscuridad. No habría una gloriosa conquista de la galaxia, ni enfrentamientos épicos con los guerreros más poderosos del universo, ni siquiera la conquista de los Kais.
¿Sería una vida vacía y vacía en un mundo que a nadie le importaba o del que no había oído hablar? La ira hirvió bajo su piel al darse cuenta del volumen del golpe que Gohan golpeó contra él. No había forma de que Gohan pudiera pagarle por este crimen. El crimen de destrozar los sueños que había tenido toda su vida. El crimen de arruinar todo por lo que había trabajado. Pero lo peor de todo, el crimen de ser el único que le importaba, traicionarlo tan profundamente. Traicionándolo por un trozo de arcilla y una anciana. Cazaría a esta mujer y la desollaría viva frente a Gohan, antes de matar al niño. Tienes razón, Gohan, pierdo. Su voz era casi incontrolada, estaba tan llena de veneno y odio. Pero perderás mucho más que yo. Con un giro violento, concentrando todo su poder en su pierna, Turles arremetió, lanzando una patada en el hombro izquierdo de Gohan. El sonido del hombro saliendo de su lugar fue cruel, causando que Gohan gritara de dolor cuando el brazo cayó sin fuerzas e inútilmente a un lado. ¿Por qué apuntar al cuerpo cuando él podría apuntar a la extremidad? Con un revés violento, envió a Gohan a volar. Inmediatamente se giró hacia donde sentía a Kakaroto, formando sus manos juntas, la electricidad naranja ondeó entre sus dedos antes de formar un halo. Comencemos por quitar a ese patético padre tuyo. En un segundo, Turles arrojó al Kid River hacia el caído e inconsciente Kakaroto. El ataque había llegado tan repentinamente que fue una completa sorpresa. Turles casi siempre fue a matar en una pelea seria, por lo que estaba preparado para defender su cabeza o su cuerpo, pero en cambio encontró que su brazo ahora era inútil. Incluso ahora, no podían comprometerse. La destrucción de la nave solo había enfurecido a Turles. Cuando escuchó el grito desde arriba, se dio cuenta de lo lejos que lo había empujado. Turles no destruiría la Tierra, pero de todas formas mataría todo lo que le importaba. Esto era a lo que había llegado. ¿Qué demonios tenía que hacer para detenerlo? Ya no había razón para pelear, ¿qué más quería Turles de él? El hijo mata al padre. Las palabras se congelaron en su mente cuando vio a Turles formando el Kid River. A eso era a lo que le había tenido miedo. Cada acción que tomó solo condujo a este resultado. No podía haber negociación que funcionara, era como si el destino lo condujera hacia él. Una sensación de malestar creció en él cuando sintió que se esforzaba por mantenerlo unido. No importaba cuánto lo intentara, no parecía importar. Algo despertó lentamente en el fondo de su mente. Kakaroto nunca se rindió. Sin importar las probabilidades, nunca había visto a Kakaroto rendirse. Incluso si perdió, su fuerza de voluntad sobrevivió para encontrar el resultado que sintió que era correcto. ¿Era correcto intentar salvar a Turles? Sí. Cuando Gohan vio al Kid River arrojado hacia Kakaroto, supo que esto era todo. No había tiempo para volver a colocar su brazo en su lugar, no había tiempo para teatro, solo había tiempo para actuar. Despegando a toda velocidad, su aura destruyendo cualquier cosa en su camino, Gohan se detuvo frente a Kakaroto justo a tiempo, levantando su único brazo bueno y enfocando toda su energía hacia el conductor asesino. El anillo ardiente se detuvo en su camino cuando chispas eléctricas naranjas se desprendieron de él. Desesperadamente, Gohan sintió que luchaba por mantener el esfuerzo. Kakaroto estaba detrás de él, inconsciente, no había forma de sacarlo a tiempo. La única opción que tenía era devolver el anillo. Preparándose, empujó todo lo que tenía para repelerlo. Llamas doradas salieron de su mano, rodeando el anillo, tratando de forzarlo a retroceder. Es inútil, Gohan, me salvaría mientras puedas. Si no te mueves, te golpeará en lugar de Kakaroto, se jactó Turles desde arriba. Sería una verdadera lástima, ¿no? No fue inútil. Era lo único que podía hacer. Incluso si Kakaroto era un idiota, un tonto impulsado por los impulsos con momentos de brillantez, un mono molesto que nunca dejó de acosarlo, merecía más respeto que ser asesinado mientras estaba boca abajo, sin nadie allí para ayudarlo. Empujándose lo más fuerte que pudo, Gohan forzó su energía hacia adelante una vez más, esforzándose al máximo para detener al conductor. Falló. El anillo finalmente atravesó su aura, disparó más allá de su mano y hacia abajo hasta que hizo contacto con su hombro. Lo último que Gohan sintió por un momento fue una sensación inimaginablemente ardiente, y el mundo desapareció en un destello blanco. Cuando el anillo se cerró alrededor del brazo de Gohan, los ojos de Turles se abrieron por la sorpresa. El niño había decidido renunciar a su vida por Kakaroto. Era inimaginable hasta este día que Gohan hubiera hecho eso por cualquiera. En cierto modo, fue otra pérdida para él.
Hoy había sido un completo fracaso en todos los aspectos. Había fallado en plantar el árbol del poder, y ahora sería suicida hacerlo. No había logrado poner a Gohan de lado, el niño que siempre había imaginado como un hijo. Había fallado en proteger su nave, y como resultado, había fallado en todos sus sueños de por vida. Incluso ahora que la batalla finalmente se había vuelto a su favor, todo lo que quedaba detrás de su ira y odio era el vacío. El resto de su vida se desperdiciaría en este patético pedazo de mierda conocido como la Tierra. Incluso si él matara todo en él, todo lo que haría mejoraría su propia miseria. Lo único que quedaba por hacer era matar todo lo que era una amenaza para él, y luego encontrar una manera de reunir a este mundo para su propia causa, un medio para abandonar este planeta. Entonces podría planear el árbol y... Una figura se encontraba en el polvo y el humo ahora limpios alrededor de donde había explotado el Kid River, parado frente al cuerpo ileso de Kakaroto, era un desastre. Debería haber sido un cadáver, y parecía uno. De pie allí, justo cuando los fragmentos de su brazo derecho cayeron al suelo en un desastre disperso y quemado, estaba Gohan. El lado derecho de su cuerpo estaba muy quemado, a lo largo de todo su abdomen y torso, y hasta el costado de su cuello. El brazo derecho había desaparecido, y los trozos de carne quemada, o los trozos que se podían ver, estaban dispersos. El tocón era una ruina quemada. La sangre se escapó de las heridas que ahora cubrían el lado derecho de su cuerpo, y la sangre lloró de su ojo derecho ahora sellado. Era un desastre espantoso, pero todavía estaba de pie de alguna manera. Turles se preguntó distraídamente si la conmoción ya había llegado a Gohan. Porque se estaba acomodando para él. De alguna manera el niño sobrevivió todavía. ¿Cómo sobrevive a este tipo de heridas? Al aumentar su propio poder, Turles se preparó para terminar esta batalla de una vez por todas. Para terminarlo por sus sueños rotos de conquista, y por venganza contra los responsables. Estaba entumecido. Todo el lado derecho de su cuerpo se había vuelto insensible e insensible. Tampoco podía ver con su ojo derecho, pero de repente sintió sangre caliente. Sintió la sangre por todas partes. Rebosantes quemaduras y cortes adornaban el lado derecho de su cuerpo. Su cerebro casi se sobrecargó con el dolor mientras trataba de mantenerse en su lugar, pero se retorció de todos modos. Fue entonces cuando Gohan logró mover temblorosamente la cabeza para mirar su brazo. El brazo que ahora faltaba. Trozos quemados de carne y hueso estaban esparcidos a su alrededor. El brazo ya no estaba. Fueron las náuseas las que comenzaron a apoderarse ya que el dolor en su cuerpo casi parecía amplificarse. Era todo lo que tenía para permanecer de pie ahora. El pensamiento tenía problemas incluso para funcionar para Gohan ahora, hasta que algo atravesó la neblina de dolor en su cabeza. Era una voz que venía de arriba. La voz del hombre que acaba de hacerle esto. El hombre que había visto como su protector, y ahora el hombre tan decidido a matarlo. Mírate Gohan, mira lo débil que te has vuelto. Solía pensar que eras como yo. ¿Por qué elegiste tontamente la muerte en lugar de unirte a mí? Todavía está más allá de mí. Todo por una mujer irrelevante, un hombre tonto y un planeta sin valor. Es desagradable pensar que me importaba tanto. Tú avergonzas todo lo que logramos. Pero lo peor es que me avergüenzas por haber entendido todo lo que te enseñé, y lo desperdiciaste. Me obligaste a tirarlo. Volviendo la cabeza hacia arriba, Gohan intentó sujetar su brazo, pero falló, recordándose en segundos que se había dislocado. Él solo tenía un brazo, pero ¿y qué? Algo cayó sobre él en ese mismo momento. El día que había vengado a Turles, el día que mató a Slug, perdió su brazo izquierdo. Ahora Turles le había robado su derecho. El poder volvió a arder alrededor de Gohan cuando comenzó a suprimir el dolor tanto como pudo. Esto no podría ser, no solo perdería porque Turles le quitó ese brazo. No era hora de rendirse, era hora de doblar. Renunciar significaría la muerte de todos modos en este punto. Era mucho más fácil darse la vuelta y morir, pero después de una vida desafiando a la muerte, no parecía apropiado no salir con una explosión. La ira comenzó a acumularse en sus entrañas, un odio frío y hostil. Turles había sido tan rápido en ignorarlo, tan rápido en ignorarlo. Todos esos años habían significado tan poco para Turles. Aquí había agonizado, había sufrido solo por luchar contra su viejo maestro, pero su mentor aparentemente no tenía tales reparos. Se trataba de poder, dominio y lealtad hacia él. Te prometo esto Turles, respiró Gohan, preparándose para su asalto final. Nunca olvidarás esto.
Con esas palabras, Gohan arrojó su brazo izquierdo violentamente, volviendo a colocarlo en su lugar, realineando la unión con un dolor agudo. Tensando el brazo, inmediatamente se fue hacia Turles, un grito de batalla escapó de él mientras se disparaba hacia su único aliado. La muerte no lo llevaría sin luchar. La respuesta fue inmediata, Turles abrió fuego con una ola de energía devastadora. Si lo esquivaba, sabía que le daría tiempo a Turles para reposicionarse. Eso dejó solo una opción. Sin siquiera intentar esquivar, Gohan voló directamente hacia la explosión. La explosión que tronó en el paisaje envió energía dorada en todas las direcciones, antes de que Gohan disparara a través del campo, sangre fresca proveniente de sus quemaduras. El dolor ya no era una cosa para Gohan, dejó de tener significado para él. Ya había demasiado de eso para que él siquiera tuviera una idea de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Todo lo que sabía era que tenía que detener a Turles. Cuando llegó a Turles, los dos se enfrentaron de inmediato. Gohan pasó a Turles cuando su puñetazo falló, y los dos rápidamente se giraron para enfrentarse en un solo movimiento rápido. Bloqueando el golpe derecho de Turles, no tenía la capacidad de bloquear el enificador izquierdo que lo golpeó en la cara. La sangre salió de la herida de su ojo, así como de su boca y las quemaduras alrededor de su cuello. Girando hacia el golpe, Gohan agarró con fuerza la muñeca izquierda de Turles y lo atrajo hacia él. Lanzando su rodilla hacia Turles con un fuerte gruñido de esfuerzo, el golpe golpeó el estómago de su enemigo. Se quedó sin aliento, mientras que saliva y sangre salieron disparadas de la boca de Turles. En cuestión de segundos, los dos se vieron obligados a retroceder el uno del otro. Con visión borrosa, Gohan apuntó su mano hacia Turles, tratando de apuntar una onda de energía, pero fue difícil incluso mantener su brazo firme para un disparo confiable. Frente a él, Turles respiró hondo, sosteniendo su abdomen y luciendo cansado también. Los dos estaban agotados, pero él claramente más que Turles. ¿Cuánto tiempo crees que puedes hacer esto? Turles respiró. Mientras tenga que hacerlo. Con eso, Gohan desató el ataque. La ola de energía púrpura pasó a Turles cuando el otro luchador esquivó, y rápidamente los dos se volvieron a comprometer. Esta vez Turles lanzó otra patada hacia Gohan, quien esquivó a un lado. La agonía explotó al lado de Gohan una vez más, cuando Turles agarró bruscamente la carne quemada y la apretó. Pus y la sangre burbujearon, mientras Gohan siseaba, sintiendo la mano y los dedos escarbando en su piel. Lanzando su codo detrás de él, Gohan encontró contacto con la cara de Turles. La sangre brotó de su rostro desde el primer golpe, antes de volver a lanzar el codo una y otra vez. Cada golpe golpeó la cara de Turles, contusionando y haciendo un lío. La sangre ahora goteaba de su nariz y boca. Cuando el cuarto codo chocó con su rostro, el anciano Saiyan finalmente lo liberó. El aplazamiento fue breve, ya que una bota chocó con su columna vertebral. Cuando el guerrero armado golpeó las ruinas de abajo, su cuerpo atravesó los restos de un pilar, antes de deslizarse a lo largo de lo que alguna vez fueron varios tejados. Con cuidado, volviéndose y mirando hacia arriba cuando comenzó a levantarse, Gohan jadeó. Su cuerpo era un desastre, ya podía sentirlo tratando de apagarlo, tratando desesperadamente de escapar de este tormento, incluso si eso significaba la muerte. Con una neblina que empañaba lentamente su visión, solo podía tambalearse. Aún no. Solo dame unos minutos más, por favor. A lo largo de los años en el espacio, a lo largo de su vida, le había pedido tanto a su cuerpo. Le había pedido que sobreviviera siendo mutilado, quemado, empalado, destrozado, abierto, roto y maltratado. Cada vez que le pedía que lo ayudara, de alguna manera regresaba y le proporcionaba la fuerza suficiente para sobrevivir. Pero ahora estaba claro que la deuda que había acumulado a lo largo de los años finalmente había comenzado a ponerse al día. Gohan apenas podía moverse, y la bruma no se levantó. No importa cuánto le suplicara a su cuerpo, estaba decidiendo poner fin a su asistencia. Se sentía como si se estuviera desmoronando. ¡Demonios!, se había desmoronado. En el cielo de arriba, Turles todavía estaba allí, todavía podía sentirlo. Es una pena, Gohan, dijo finalmente Turles. Todo ese potencial, todo se ha desperdiciado por nada. ¿Crees que este mundo me contendrá? ¿De alguna manera crees que tu sacrificio es importante? Mataré a todos los que tenga que hacerlo, y una vez que este planeta me brinde un medio para escapar, me lo destruirá con el árbol de poder de todos modos. Mi destino no se puede negar.
Lo único que has hecho es morir en este mundo olvidado. Lentamente, la bruma comenzó a cobrar vida en los ojos de Gohan mientras miraba hacia arriba, sintiendo el poder de Turles aumentando. Turles también era una masa, su cara estaba maltratada y parecía estar muy desgastado en general. Su armadura era un desastre destrozado, y Gohan podía decir que se había roto algunas costillas. Pero sus heridas no eran la preocupación de Gohan, la preocupación era la posición en que estaban sus manos y cuando su energía dorada se volvió púrpura. Eres mi mayor fracaso, Gohan, anunció Turles, con la energía púrpura ondulando a su alrededor. Por extraño que parezca, su voz sonaba triste y casi distante. Fue su ataque más poderoso, uno que Gohan conocía demasiado bien. Con una sola mano, no tenía idea de cómo podría contraatacar, solo sabía que tenía que hacerlo. Ojos enloquecidos lo miraban desde arriba. Adiós Gohan. Con eso, el campo morado se expandió. No quedaba mucho tiempo. Gohan convocó su propia fuerza, todo lo que pensó que le quedaba. El aura dorada alrededor de su cuerpo cambió a púrpura en ese momento. Concentrando todo en su brazo izquierdo, el brazo que entregó para vengar a Turles hace tantos años, su mano crujió con el poder oscuro. Eso es todo. Cañón de cataclismo. Ambas voces gritaron mientras lanzaban las manos y la mano una hacia la otra. Dos enormes olas moradas se expandieron hacia afuera. La luz era cegadora ya que toda la ruina estaba iluminada por esta supernova violeta. Cuando las dos olas golpearon, la energía explotó en todas las direcciones, destrozando la ciudad ya destrozada, causando explosiones en los vehículos a base de combustible y ruinas a su alrededor. El fuego parecía estallar de los escombros infernales a su alrededor. El sol en el cielo aparentemente no podía competir con la luz misma, ya que el horizonte se oscureció ya que toda la luz parecía casi ser absorbida por los dos rayos. Buen intento, muchacho, pero tengo dos manos y tú tienes una. Llamó Turles, concentrando más poder en su ola. Lo que había sido una lucha pareja, comenzó a volverse contra Gohan. La ola lentamente comenzó a retroceder, acercándose más y más a él a pesar de sus luchas. No quedaba nada para dar, no había nivel de poder dentro de sí mismo. El sonido de los rayos zumbó en sus oídos mientras trataba desesperadamente de pensar en algo, cualquier cosa. No podría terminar de esta manera. Finalmente, solo unos pocos pies de su propio haz permanecieron sobre la gran distancia. Su ojo se cerró con fuerza cuando lo sintió venir. No fue la muerte, fue el fracaso. La misma pieza de él que se rompió antes, parecía surgir hacia adelante. Los ojos de Gohan se abrieron cuando sintió que algo antinatural, hambriento y monstruoso se abría dentro de sí mismo. No se trataba de la muerte, se trataba de la supervivencia. El poder lo inundó en ese segundo, cuando todo lo que su cuerpo había escondido se abrió. Gohan casi sintió que su cuerpo explotaba con poder mientras sus quemaduras bombeaban sangre a través de la piel por un breve segundo. Su mente se nubló, perdiendo completamente el foco. El instinto se hizo cargo por completo. Gritando cuando el poder escapó de su cuerpo a través de su cañón Cataclysm, Gohan sintió que su brazo izquierdo casi ardía cuando el pulso de poder se expandió a través de él. No importa el precio, su cuerpo lo pagaría para asegurar su supervivencia. Cuando su grito resonó, de repente el duelo de rayos se volvió mucho menos unilateral. Rápidamente, el poder de Turles se vio obligado a retroceder, antes de que el haz de Gohan se expandiera por completo, rompiéndolo como un tren que pasa por encima de un autobús. La inmensa explosión púrpura desgarró los restos del ataque de Turles, y todo lo que Gohan escuchó, y todo en lo que pudo concentrarse fue en un grito aterrorizado y agonizante antes de que el mundo se volviera púrpura. Cada vez que la ola se arrastraba hacia Gohan, Turles se sentía tranquilo. Era lo correcto, terminar así. El Gohan que conocía no hubiera querido ser tan débil en espíritu Saiyajin. Gohan había entrenado toda su vida para ser un Saiyajin, y ahora que no lo era. Era una pena para toda su raza, al igual que Kakaroto y el ahora falso príncipe. No quedaría nadie después de esto. El Namek ya estaba muerto, Vegeta y Kakaroto se encontrarían con su destino poco después, y luego cualquier otro tonto que se diera a conocer moriría. El dominio sobre este mundo llevaría 1 hora, tal vez 2 horas como máximo. Pero algo salió terriblemente mal. Su ola se detuvo a unos metros de distancia de Gohan, solo necesitaba empujar un poco más para sacar a su alumno de su misericordia, para restaurar su propio honor con la muerte por combate. Entonces Turles lo sintió.
Algo más grande que él, algo inmenso, como un monstruo oscuro escondido dentro de Gohan, siempre más fuerte que él en cualquier momento. Parte de él sospechaba que el poder oculto de Gohan era, de hecho, su ascenso a su nivel ascendido. Esa parte de él estaba equivocada. Hubo un rechazo del destino de este poder, no permitiría que el niño muriera tan fácilmente. Fue entonces, sin embargo, que el poder de Gohan hizo más que simplemente rechazar la muerte. En un torrente de poder, con su desesperado grito lleno de ecos en el aire, Turles sintió una oleada de poder desde el otro lado de este duelo de rayos. Su propio poder estaba en su límite absoluto. No quedaba nada para dar a la vida, no había reservas ocultas. De repente, su rayo de energía fue empujado hacia atrás violentamente, antes de ser completamente aplastado. El pánico se hinchó en el pecho de Turles. No había escapatoria, no había nada que pudiera hacer más que hacer todo lo posible para luchar contra la ola. Pero la ola era imparable. Ninguna fuerza en el universo podría haberlo detenido ahora. Cuando lo último de su energía se evaporó ante él, Turles solo pudo sentir y ver el rayo púrpura de Gohan. Lo único que le quedaba por hacer era simple. Turles gritó cuando su mundo entero fue consumido por la luz. Cuando la luz se desvaneció, Turles sintió que su cuerpo golpeaba el suelo con un ruido sordo. La sangre inmediatamente comenzó a gotear de las heridas abiertas que el ataque había dejado en su pecho. Parecía imposible, si alguien le hubiera dicho incluso el día anterior que esto podría haber sucedido, nunca los habría creído. Parecía casi un sueño terrible, una pesadilla estaba ocurriendo. El mundo se sentía tan ligero que se sentía irreal. No tardó mucho en darse cuenta de que sus piernas no estaban funcionando. Apenas capaz de mover la cabeza, Turles miró hacia abajo y vio las heridas abiertas en su pecho. Hubo daño medular. Esto no era algo que pudiera sobrevivir. Incluso ahora, lo único que sentía que podía escuchar era el sonido de su corazón luchando. El chico había demostrado ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cada vez que peleaba, solo aumentaba su poder. Discutirlo había sido su fracaso. Pero había sido un fracaso que estaba dispuesto a haber hecho. Era difícil de explicar, pero este resultado parecía, no sabía cómo parecía. Un elemento de eso se había sentido bien. A lo lejos, Turles vio un desastre tambaleante tambaleándose hacia él. La silueta le mostró que quienquiera que fuera, solo tenía un brazo. En silencio, Turles sintió que respiraba mientras su corazón luchaba por bombear sangre. Solo bombeó más de su cuerpo. Era extraño, pero fue un alivio ver a Gohan. El chico que lo mató, acércate. El chico había tenido razón todo el tiempo. Todo lo que tenía que hacer para evitar todo esto era simplemente aceptar irse. Podrían haber ido al espacio y esto nunca habría sucedido. Algo se retorció en su tripa abierta cuando se dio cuenta de esto. Con suerte, vendría a acabar con él. Era difícil admitir que estaba equivocado. Gohan no había sido su mayor fracaso. El último intercambio demostró lo contrario incluso. Era como en las viejas formas, antes de la guerra Toothless y Yan, antes del comercio del planeta. El hijo mata al padre. Turles, respiró Gohan, cayendo de rodillas casi frente a él después de otro tropiezo. Mierda, eres un jodido desastre. Una sonrisa se abrió paso hacia el Saiyajin mayor cuando Gohan encontró su camino a su lado. Al menos podría morir con algo de dignidad. No se desvanecería silenciosamente en la oscuridad. Termínalo, jadeó Turles, incapaz de creer lo débil que era su voz. El chico necesitaba terminarlo. Lo que quedaba de su orgullo lo exigía. Fue un completo desastre. Cada parte de su propio cuerpo apenas podía funcionar o moverse. Todo el dolor que había ignorado había vuelto. Duele respirar, duele caminar, duele pararse, sentarse o acostarse. No había escapatoria de la agonía en la que se encontraba su cuerpo. Sangre fresca se deslizó cálidamente por su rostro desde su ojo, pero cuando vio a Turles, ese dolor se sintió vacío, vacío. Seguía vivo, aunque solo fuera. Había una posibilidad de llegar hasta él. Cuando finalmente logró arrastrar su triste trasero lo suficientemente cerca como para hablar, vio a Turles mirarlo. A pesar de lo que había sucedido entre ellos, todavía había una lealtad hacia el hombre, incluso una preocupación por él. Gohan nunca había querido realmente luchar contra él, había sido una batalla forzada. Fue una batalla que tuvo que ganar. Turles, respiró, casi cayéndose, antes de casi caer de rodillas. Mierda, eres un jodido desastre.
Un desastre, pero vivo. Las heridas abiertas en su pecho no se veían bien, pero fueron parcialmente cauterizadas por el cañón. Había una posibilidad de que si pudiera conseguirle atención médica, lo lograría. Pero no había nada en estos escombros para eso, nada por millas, tal vez cientos de millas. Lentamente, Gohan comenzó a darse cuenta de lo sombrío que era esto. A pesar de todo el poder que alguna vez tuvo, rápidamente se estaba volviendo inútil. No había nada que pudiera hacer para influir en esta situación. Pero eso no importó. Todo lo que tenía que hacer era encontrar una de esas judías verdes mágicas que Kakaroto le había dado antes, y que tomó en la cámara del tiempo. Esto aún podría funcionar. Turles fue golpeado, tendría que renunciar a destruir la Tierra después de eso. Azili, Gohan casi se derrumbó sobre Turles una vez, antes de escuchar las palabras que vinieron después. Termínalo. ¿Terminarlo? El único ojo bueno de Gohan se volvió hacia Turles cuando sintió que su boca se abría ligeramente, un ruido de lucha lo acompañaba. Gohan sintió un horrible temor, sabiendo lo que Turles le pedía. ¿Terminarlo? ¿Cómo podría terminarlo? Especialmente cuando no había necesidad de hacerlo. Las judías verdes mágicas arreglarían esto. Demonios, después de que ambos obtuvieran sus frijoles mágicos, él podría mostrarle a Turles esa extraña sala del tiempo. Tal vez tendrían que matar al supuesto guardián primero, pero ese no era el problema. Todo lo que importaba era que ya había terminado, ya no tenían necesidad de pelear. Él era el más fuerte de los dos, lo que significaba que lo que dijo se fue. No habría ningún árbol de poder en la Tierra, Kakaroto y los demás, incluida su madre, se salvarían indefinidamente. Cayendo de rodillas junto a Turles, Gohan raspó varias veces mientras trataba de ver cómo levantar a Turles con un brazo, sin que su compañero se separara. ¿Qué estás haciendo? Turles preguntó débilmente. Incapaz de ocultar su sonrisa, Gohan sintió que su cabeza se inclinaba mientras trataba de inclinarla hacia Turles, y casi cayó hacia adelante. Lentamente, sintió que su cuerpo intentaba apagarse, ahora por el agotamiento. Parpadeando una vez con su ojo, Gohan sacudió la cabeza, ignorando las protestas de la piel alrededor de su cuello y hombro por el movimiento, tratando de liberarse de él. Voy a buscarte ayuda, respondió Gohan, tomando aire con cuidado, tratando de limitar su dolor mientras hablaba. Tienen una medicina increíble en este planeta. Después de eso, nos daremos cuenta, la mirada que Turles le dirigió lo interrumpió. Era una mirada de incredulidad, mezclada con irritación. Sintiéndose tartamudear, Gohan dejó de hablar. En cambio, trató de seguir tratando de encontrar una manera de sacar a Turles de aquí. Todavía tenía que haber una oportunidad para reparar esto. No fue muy tarde. Turles podía protestar todo lo que quería, pero viviría. Tendría la misma oportunidad que tenía. No se trataba de reformar o cambiar sus formas, solo se trataba de tener una segunda oportunidad. Termínalo, repitió Turles, sus ojos mirando a los ojos de Gohan. Déjame morir con algo de mi orgullo en el tacto, Gohan. Las palabras eran como agua fría que se vierte sobre una pieza de acero ardiente. Picaron a Gohan como él nunca supo que tal cosa podría. Algo apretado se movió en su garganta, y algo ardió en sus fosas nasales. Aún no había terminado. Decidió cuando había terminado, no Turles, nadie más. Si había algo que había aprendido de Kakaroto, todo lo que había aprendido de la batalla en la que estaba, era que si pensaba en algo y hacía todo lo que podía, las cosas saldrían a su favor. A pesar de la crueldad de la batalla, a pesar de su brazo, a pesar de todo, este hombre era algo más para él que un simple maestro. Este hombre estaba. Gohan, termínalo, repitió Turles, sus ojos ya parecían los de un hombre muerto hace mucho tiempo. No, Gohan finalmente susurró, sintiendo algo caliente llenando su ojo y su cuenca herida. La sangre que brotaba de la herida en su ojo izquierdo se sintió más caliente y picada con sal cuando el líquido fresco se derramó del lado izquierdo de su rostro. Habían pasado demasiado juntos para que terminara así. En primer lugar, no debería haber terminado, la batalla nunca debería haber sucedido. Si Turles lo hubiera escuchado una vez en cualquier momento de la batalla, no habría llegado a esto. Voy a sacarte de aquí. Luchando, Gohan sintió que su mano agarraba débilmente la de Turles. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su propio cuerpo se había debilitado tanto que apenas podía mover el brazo de Turles, a pesar de que no había resistencia a su vez. Su oído se detuvo cuando la mano de Turles envolvió la suya.
Al mirarlo, Gohan sintió que intentaba mantenerse firme. Gohan, susurró finalmente Turles, sonriendo sinceramente por primera vez en su vida. Pensé que eras débil y que habías olvidado todo lo que te enseñé. Me equivoqué. Me has enorgullecido. Era imposible apartar la mirada de Gohan en ese momento. La sonrisa hizo que dejara de respirar por un momento cuando se dio cuenta de lo que era. Esto no podría estar pasando. Internamente, Gohan trató de querer su brazo para recuperar la poca fuerza que pudo. ¡Ayuda! Gohan finalmente gritó, esperando que Kakaroto se hubiera recuperado de alguna manera. Necesito ayuda. Kakaroto. Ni siquiera podía sentir a Kakaroto. De todos modos, no impidió que Turles apretara más su mano. El cofre del viejo Saiyan se levantó y cayó varias veces, la sangre aún salía de su cuerpo. El sangrado podía cauterizar el sangrado restante y ganar más tiempo. Si Kakaroto llegara a tiempo, aún podría salvarlo. Tiempo, solo necesito más tiempo. Gohan, detente, ordenó Turles, tal como solía ordenarlo cuando era un niño. Es suficiente. ¿Cómo podría ser suficiente? No fue suficiente, porque si fuera suficiente no estaría tratando de decir adiós. Maldita sea, ¿dónde demonios estaba Kakaroto? Basta, vas a estar bien, prometió Gohan, con la voz entrando en pánico y apretando la garganta. No quiero escuchar terminarlo de ti una vez más. Voy a sacarte de esto. ¿Recuerdas todas esas veces que me rescataste? Todavía no ha terminado. Solo espera. Recuerdos de ser arrastrado a su cápsula recién llegaron a su mente. A veces sabía que no podía lograrlo, pero siempre encontraba el camino. En este momento, solo necesitaba encontrar un camino. Cuando sintió que aflojaba el agarre de Turles, casi podía sentir morir al guerrero mayor. Pero aún no estaba allí, su espíritu se estaba muriendo antes de que su cuerpo pudiera. ¿Pero por qué? Eres el hijo que nunca tuve, Gohan, dijo finalmente Turles, una lágrima solitaria cayó por el costado de su cara. Todo lo que sé, te lo enseñé. Siempre supe que podía confiar en ti. Eres la única persona que me ha importado, el hijo mata al padre. Ya era demasiado difícil contenerlo. Un suave sollozo escapó del pecho de Gohan y su ojo bueno se llenó de lágrimas. Quería que funcionara, tal como había querido sobrevivir, tal como había querido salvar a Kiki, y tal como ahora quería que viviera Turles. Pero no estaba funcionando. El hijo mata al padre, era Saiyan, era el deber del hijo de cualquier niño Saiyan tratar de ser el que venciera a su padre y lo matara. Luchando por seguir mirando a su padre, Gohan sintió que su corazón se partía por la mitad. Incluso mientras latía débilmente en su pecho, podía sentir que intentaba desesperadamente detenerse, como si tratara de medio tiempo. Padre, se ahogó Gohan. Por favor, aún podemos arreglar esto. Las palabras lo dejaron en un susurro, y vio a Turles sacudir la cabeza en respuesta, sus propios rasgos se torcieron como los de Gohan, mientras intentaba desesperadamente ocultar el primer dolor real que había experimentado en su vida. Escúchame Gohan, Turles luchó por decir, su voz se rompió. Termínalo. Por favor, dame la muerte que merezco. Respirando mientras miraba a los ojos de su padre, Gohan finalmente asintió, cediendo a sus deseos. Esta era la única opción que le quedaba. Toda la fuerza de voluntad en el mundo ya no podría salvar a Turles, y si él muriera silenciosamente pasando al olvido, solo acumularía más vergüenza sobre él. Era su deber matarlo. Era su deber realizar la tarea que cualquier hijo haría. No puedo apartar la mirada. Mirando a Turles a los ojos como lo había hecho antes, Gohan rápidamente levantó su mano, formando la energía que pudo en su palma, y disparó a Turles a través del corazón. Los restos de su armadura se rompieron y se desintegraron alrededor de esa parte de su pecho. La energía enterrada en la carne y tallada en el hormigón debajo de ellos. El cuerpo de Turles se estremeció y jadeó una vez, su rostro se torció en una expresión de dolor por un momento, antes de forzarlo temblorosamente a su lugar. Mirando a Gohan, la sonrisa de Turles regresó. A Gohan no le tomó mucho tiempo, tal vez 10 segundos, darse cuenta de que Turles dejó de parpadear. El último intento difícil de respirar cesó y todo se volvió tranquilo y silencioso. ¿Turles? Gohan preguntó débilmente, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Padre. Al colocar su mano sobre el pecho, Gohan sintió que su miembro temblaba incontrolablemente mientras todo su cuerpo comenzó a temblar. Otro sollozo se le escapó cuando su cuerpo traicionó sus sentimientos.
Había matado a su padre, el hombre que le había salvado la vida innumerables veces. Había asesinado al hombre que amaba como su padre, por el bien de una mujer amable y su niño malcriado. Había matado a un hombre por el bien de un hombre que odiaba, y a un Namekian con el que se había hecho amigo. Tan fuerte como pudo su mano, agarró los pedazos de armadura de Turles en su cuerpo con una mano, mientras sentía que comenzaba a llorar. Finalmente, las lágrimas cayeron libremente, ya no había resistencia, ya no quedaba nada que se interpusiera en el camino de su corazón desgarrado. Un grito dolorido y ahogado se le escapó. Las lágrimas que no había podido contener se deslizaron por sus mejillas, mezclándose con sangre y arrastrándose sobre quemaduras, cortes y cicatrices. ¿Por qué me obligaste a hacerlo? Gohan le preguntó al cadáver. Podríamos tener, si lo hicieras, ¿por qué? Las lágrimas enojadas se mezclaron con las afligidas, antes de que Gohan golpeara su puño débilmente contra el cuerpo que ahora se encorvaba. Por favor, solo, respiró Gohan. Dime por qué. La pregunta ahora se planteó demasiado tarde, era algo que nunca podría haber respondido. ¿Por qué se negó a perdonar a este miserable planeta? ¿Por qué no se rindió cuando estaba perdiendo? ¿Por qué Turles lo tomó bajo su ala hace tantos años? El dolor atravesó a Gohan con cada pregunta. Era inimaginable. Fue cegador, y solo causó más agonía al caer sobre el cuerpo. Las palabras ya no podían formarse ya que el cuerpo de Gohan quedó completamente destrozado por los sollozos y el dolor. Gritos y gritos de dolor escaparon de él, y entre ellos, su cuerpo simplemente se atragantó por aire. Turles había sido su amigo. Profesor. Protector, padre. Yo maté a mi padre. El último pensamiento consciente se marcó en su mente, antes de que el mundo de Gohan se oscureciera, su cuerpo ya no podía negar su descanso.